Ok, muy buenas tardes a todos y todas. Soy Mariela Palacios, soy coordinadora del proyecto Escuelas Seguras y Libres de Violencia de Género. También quien me acompaña en la sala es Linda Navarrete y Luis, que es parte del equipo del proyecto. Y en esta ocasión se les ha convocado a esta capacitación con el propósito de poder fortalecer las capacidades de los integrantes de las DEMUNAS con la finalidad de ampliar la experiencia con respecto al funcionamiento de las DEMUNAS y así contribuir a la prevención de la violencia de género en escuelas públicas. Para ello, quien me acompaña en sala es Jack Marino Ordóñez Ibarra. Él tiene estudios en maestría de Administración y Gerencia Social, es licenciado en Psicología de Conciliación Extrajudicial, ha desarrollado diferentes cursos como manejo de herramientas para la gestión del talento, del rendimiento y gestión de la capacitación, también ha desarrollado formación de capacitadores y programas de capacitación en planes operativos con enfoque de género y juventud. Asimismo, ha desarrollado un curso en programa de prevención de la violencia familiar y el feminicidio, gestión para la implementación de estrategias de bienestar socioemocional en las direcciones regionales de educación, acompañamiento en lo que respecta a la contención emocional individual, eh, tanto contención emocional, específicamente grupal, y un curso de gestión de la convivencia escolar y diplomado en tutoría y, tanto en tutoría en el aspecto escolar. Tiene una amplia experiencia como coordinador de prevención de la violencia y promoción del bienestar en Augel 1. De igual manera, ha desarrollado labores como especialista regional de convivencia escolar en Lima, como capacitador, facilitador, ha desarrollado también supervisiones en el Ministerio de Educación y también ha sido capacitador y facilitador en la Universidad de SAM y ha coordinado el equipo, en este caso itinerante de convivencia escolar en la UGEL 1 y 7 y psicólogo en la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente en Villa El Salvador. Asimismo, también ha desarrollado labores de voluntariado como soporte emocional y esta es la experiencia de nuestro especialista que va a desarrollar la capacitación el día de hoy. Para ello se va a contar con 3 horas de capacitación donde van a abordar la temática del marco conceptual, el marco normativo del enfoque de la igualdad de género, sobre algunas estrategias de articulación entre escuela, comunidad para la prevención de la violencia de género y la aplicación de metodologías educativas y recreativas en la defensa y promoción de los derechos del niño y del adolescente. Bienvenido, Jack. Gracias, Mariela. Muy agradecido por la invitación de participar con DESCO y siempre con mucha alegría también por el trabajo, con el gran trabajo que realizan en la Defensoría del Niño y del Adolescente desde el ámbito municipal, ¿no es cierto? Eh, Porque también he tenido una experiencia trabajando en Demunas y así es que en la experiencia de Demunas no solamente uno desarrolla el trabajo individual, sino también de equipo, se vincula con la comunidad y establece una serie de trabajos relacionados con diferentes instituciones, lo cual ayuda, digamos, a aportar en beneficio de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Entonces, muchas gracias, Mariela, por esta oportunidad de compartir nuevamente esta sesión. Bien, entonces vamos a iniciar entonces el día de hoy nuestra sesión. Eh, Como ya Mariela ha mencionado, DESCO Ciudadanos está trabajando para aportar a una igualdad de género entre hombres y mujeres, también para hacerle frente al tema de la violencia, que es muy frecuente y que se está incrementando también, y que es necesario que podamos mirar, remirar, evaluar, reevaluar también las intervenciones que tenemos para mejorar también nuestra atención a ello. Entonces, a ver, voy a compartir con ustedes la presentación que tengo para el día de hoy. Y, a ver, así es. Te agradezco mucho. Bien, entonces, el día de hoy nosotros tenemos que abordar el tema del enfoque de género, su aplicación
Y es un taller virtual en esta oportunidad, recordando las diferentes experiencias que hemos adquirido también en esta época, sobre todo de pandemia, pero que nos permite ahora tener trabajos en diferentes momentos y utilizarlos en diferentes oportunidades también. Entonces, para poder comenzar, bueno, ya se ha indicado de que hay un registro de asistencia, por favor, que se pueden estar registrando en el enlace que han compartido en el chat. Luego vamos a considerar también de que tenemos, bueno, hay un registro de asistencia y algunas sugerencias para nuestro trabajo, ¿sí? Vamos a ¿Terminó? ¿Terminó? cumplir con la reunión, con este taller en los horarios, ¿no? Esto sería unas recomendaciones para poder tenerlo en cuenta durante la sesión. Cumplir con la programación, vamos a ver momentos de trabajos o de aportes, eh, digamos, conjunto de un conversatorio, vamos a tener en algunos momentos, o de diálogos también, pero también otros diálogos para poder entre los integrantes y con la experiencia que se tiene, poder mejorar algunos temas. Mejorar me refiero al tema del sentido de algunas situaciones que yo pueda plantear para poder analizarlas también. ¿Qué conceptos tenemos nosotros hasta ahora sobre el tema de género? Porque la presentación, o sea, la situación que se les presentó tenía que ver justamente con aquellas organizaciones o personas, que vamos a encontrar varias, que tienen una idea sobre lo que es género, y hay veces le dan interpretaciones distintas también, ¿no es cierto? Lo cual puede generar alguna alteración luego en el trabajo de la concepción e incluso su propia limitación para poder involucrarse parte de ello, de las ideas que tienen sobre los conceptos de género. Y entonces aquí, con mucha claridad, se ha explicado, le están planteando, ¿no es cierto?, que el tema del concepto de género está vinculado sobre todo a ese exceso de posibilidades y de oportunidades, tanto de hombres como de mujeres, ¿no es cierto?, para que encontrando esas oportunidades puedan seguir su desarrollo. Y estamos hablando de diferentes elementos, digamos, cuando hablamos de oportunidades tanto económicas, de salud, física, emocional, por supuesto, sociales, oportunidades laborales, para toma de decisiones, para participación y representación, etcétera. Diferentes escenarios y hablamos de esas opciones y oportunidades que se deben presentar y que, claro, para hablar de género necesitamos nosotros una perspectiva de género, un enfoque de género. Y el enfoque de género, como ya sabemos nosotros, enfocar tiene que ver con una mirada, con una concepción, ¿no es cierto? ¿Cómo es que miramos nosotros el tema de los diferentes temas para que teniendo esa perspectiva, ese enfoque de género, podamos entender, como se señaló también anteriormente, por ejemplo, partir de un diagnóstico? Veamos nada más cómo estamos en muchos de los datos a los cuales tenemos acceso. Nos dicen, por ejemplo, cantidad de estudiantes que permanecen en sus estudios y no los abandonan, ¿no es cierto? Por ejemplo, en primaria, secundaria, podemos hablar del superior también. Casos, por ejemplo, o reportes de violencia hacia los escolares, por ejemplo, o entre escolares, ¿no es cierto? Y podríamos tener allí, preguntarnos, los datos también nos indican cómo es la condición tanto para hombres como para mujeres de manera separada para poder entender cómo está yendo este tema o los diferentes temas. Por ejemplo, la violencia escolar, podemos tener acceso a los diferentes tipos de violencia que hay, que ocurre entre escolares o dirigido hacia escolares, ¿no es cierto? Por género también, para poder entender la magnitud de cómo se presenta tanto en hombre como para mujer, porque es importante mirar ello y a partir de eso tomar algunas medidas que permitan justamente eliminar la violencia, generar más oportunidades laborales, el acceso a la participación y representación, etcétera, pero también mirando el tema del género. Porque cuando no miramos con detalle desde una perspectiva de ese tipo, no vamos a poder, no sabemos si realmente están teniendo acceso o no, si están optando por esas oportunidades o no. Solamente vemos números gruesos o cantidades que nos dicen que determinada población se encuentra en determinada característica, pero no vemos qué ocurre. Y la historia nos demuestra de que ciertamente las posibilidades u oportunidades para las mujeres son limitadas o se limitan o disminuyen y no siempre encontramos mayores posibilidades allí. En algunos casos se incrementan,
pero es importante tener esa perspectiva para saber cómo se encuentran también. El tema de la seguridad, de la urbanidad, de la salud, del acceso, del transporte, ¿tiene que ver con ello? Por supuesto también. Es más, la iluminación, por ejemplo, en lugares donde se presentan actos delictivos constantemente, ¿tendrá que ver con ello? Sí. Preguntémonos quiénes son más allí víctimas de este tipo de actos, ¿no es cierto? A quiénes son más vulnerables para ello. Los espacios recreativos y deportivos también. Si lo miramos, un espacio recreativo debe ser espacio recreativo para todos y para todas, ¿no es cierto? Sin embargo, los deportes que ponemos o la infraestructura que construimos muchas veces está orientada para, digamos, varones y no para mujeres. En algunos casos está mirado para los dos, ciertamente, y se construyen así y se implementan de la misma manera. Entonces, eso parte justamente de tener una perspectiva de género para poder abordar esos diferentes temas que podemos nosotros considerar para poder, digamos, eh, compartir con todos nosotros los diferentes temas que están vinculados a la perspectiva de género. Cuando miramos nosotros las diferentes normas, hay normas desde el plano internacional, el plano nacional también, incluso local también tenemos planes vinculados al tema del género y incluso los planes que pueden ser planes de operatividad, ¿no es cierto? Pero hay planes presupuestales también desde una perspectiva de género que apoyan o motivan, digamos, que se pueda tener una mirada y por lo tanto orientar no solamente el plan, también los presupuestos, las acciones, el monitoreo y la evaluación de las intervenciones desde una mirada de género también, para ver cómo estamos manejándonos o mejorándonos allí. Diferentes normas desde el plan internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el convenio de la OIT, ¿no es cierto?, sobre igual remuneración, convenio sobre derechos políticos de la mujer, entre otros convenios de eliminación de todas formas de discriminación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera. Tenemos diferentes normas que están vinculados a nivel internacional sobre el tema que está o que promueve una equidad y promueve también el acceso a oportunidades para las mujeres y también, para señalarlo, ver que hay una igualdad entre hombres y con mujeres. A nivel nacional tenemos la Constitución Política, ¿no es cierto?, que nos habla acerca de ello. También yo lo han mencionado sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres. Se habla también de diferentes leyes que tienen que ver con, digamos, ampliar la oferta de empleos y acceso de formación también. Tiene que ver con prohibir la discriminación remunerativa también entre varones y mujeres, el Código Penal, etcétera, etcétera. Tenemos también, ya lo han mencionado, sobre el tema de no solamente la ley para sancionar o para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que dicho sea de paso, antes de esta ley no estaba unido el tema de la mujer y el tema de los integrantes del grupo familiar en una sola ley, y acá sí lo visibilizan de esa manera, pero al interior de la misma ley está separado también para poder entenderse y seguir los caminos que corresponden para cada una de las intervenciones. La ley para prevenir y sancionar el acoso escolar, el acoso sexual, perdón, la ley de reforma magisterial y reglamento sobre procesos disciplinarios contra el personal educativo, reportando la violencia sexual hacia estudiantes, considerando que la mayoría de personas que son víctimas de violencia sexual son mujeres también. Entre otras normas tenemos nosotros allí señalado, pero quisiera concentrarme en una de ellas, que justamente es la Política Nacional de Igualdad de Género, cuya política, y allí vamos a poner un acento y concentrarnos en lo siguiente. Partimos ciertamente de haber identificado algo para que la política se pueda, digamos, aprobar, previo debate, previo análisis, etcétera, pero hemos identificado un problema público, ¿no es cierto? Y este problema público tiene que ver con un problema que está afectando a la población, a la comunidad, nos está afectando y como lo consideramos nosotros un problema que nos afecta, lo tenemos que abordar. Entonces, ese problema identificado para este tema, para esta política, es la discriminación estructural contra las mujeres. Han identificado algunas causas.
digamos, de maneras generales, patrones socioculturales discriminatorios, normas y cultura institucional, ojo, que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación, y la asignación desigual sobre los roles, productivos para hombres y reproductivos para mujeres, ¿sí? Entonces, sobre esto, nosotros podemos mirar también qué es lo que genera esta discriminación estructural como problema público. Y aquí tenemos una vulneración de derechos de una vida libre de violencia, vulneración de los derechos de la salud sexual y reproductiva, derechos a acceso a la participación de las mujeres y espacios para la toma de decisiones, y vulneración de derechos económicos y sociales. Pero esto nos hace mirar a nosotros 6 objetivos, digamos, si quisiéramos tenerlo así resumidamente, para poder mirar qué es lo que abarca esta política. Entonces vamos a mirar, uno de ellos está orientado a reducir la violencia hacia las mujeres. Acordémonos también de que estas normas internacionales que hace un momento mencionaba son acuerdos también a partir de nuestras delegaciones de diferentes países, que nos ponemos de acuerdo para enfrentar problemas distintos también en las realidades, pero similares en su contexto temático. Por ejemplo, la igualdad de género es algo que se busca con un objetivo de desarrollo sostenible. Ese es el objetivo 5, si no me equivoco, y que al interior de ellos tiene también la erradicación de la violencia hacia la mujer. Y bajo acuerdos y compromisos de Estado, nuestro país también se compromete a poder aportar y incorporar acciones en nuestro país para poder erradicar la violencia a la mujer y poder también aportar a una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Esfuerzo mundial, digamos. En nuestro país tenemos este plan o esta política que nos va a guiar con 6 objetivos, y una de ellas justamente es reducir la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y para eso implementa una serie de acciones. Ojo, acordémonos. 1, reducir la violencia a las mujeres. Un segundo objetivo tiene que ver con garantizar el ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces ahí tenemos temas que ahora nos llaman la atención y que creemos sumamente importantes, digo, más ahora por lo que está ocurriendo que antes, ¿no es cierto? Y mirando también la salud sexual integral, ¿no es cierto? No solamente biológica, sino viéndolo a través de su ciclo, de todo el ciclo evolutivo y de desarrollo, la sexualidad, viendo también que la sexualidad no es solamente un tema biológico, no, sino también es social, también es afectivo, ¿no es cierto? También es el acceso a la información, también es el acceso a diferentes métodos o, digamos, o cuidados de salud que debe haber. Tiene que ver con los espacios donde se brinda ello también, y que tiene que ver también con la protección que se puede dar para justamente este tema de comportamientos, de sexualidad, de cuidado, de desarrollo, de atención sobre la salud. Entonces, la salud es un elemento que tiene que ver con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no es cierto? Entendiendo las diferentes condiciones que se tienen. Un objetivo 3 tiene que ver con garantizar el acceso a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión. Entonces, uno puede ver ciertamente si en estos espacios distintos de toma de decisiones, las mujeres cómo participan y qué condiciones le damos. En los distritos, por ejemplo, llámese presupuesto participativo, por ejemplo, donde tenemos que ver realidades, tenemos que ver lineamientos y orientaciones políticas distritales, y tenemos que ver también presupuestos para que se puedan implementar proyectos. Se tiene que pasar a sesiones, a presentaciones, a debates, a votaciones, etc. Y uno debe preguntarse, ¿las condiciones que le damos a la población para que participen hombres y mujeres son las mismas? ¿Les posibilita, les facilita a las mujeres participar? En una sociedad donde tenemos muchas mujeres que están a cargo también, además de labores económicas, o en algunos casos que se dedican a labores de casa, a esas labores y el cuidado, y tienen el cuidado además de los hijos,
si eso les permitirá participar en horarios muy tardes también, o en horarios donde tienen que ver el tema de la atención de los hijos, el cuidado, incluso muchas veces solamente, me refiero, no comparte, no se involucra el padre, sino solamente la madre, o madres que asumen esa responsabilidad solas ellas, ¿no es cierto?, del cuidado de los hijos. Les damos las condiciones para que puedan participar de estas reuniones y eso implica, por ejemplo, si participan en horarios donde tienen que llevar a sus hijos, le brindamos espacios donde los niños pueden hacer cuidados, pueden estar atendidos con seguridad para que una persona, mujer, pueda participar, opinar y debatir sobre diferentes temas que incluyen, digamos, sus intereses y de su comunidad sobre diferentes proyectos, por ejemplo, en las representaciones también de diferentes grupos y temas también. Preguntémonos, por ejemplo, si estos comités o equipos de trabajo que ven presupuesto, por ejemplo, tienen más presencia de hombres o de mujeres. ¿Es casual ello? Los temas sociales, de ayuda a personas, ¿estamos orientados o tienen más presencia de mujeres o de hombres? Preguntémonos si esto es casual o no. Y no es que uno o el otro esté mal, sino es el tema si se están brindando las oportunidades y esto está ocurriendo. Entonces, garantizar el acceso de participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, obviamente con las condiciones que esto genere, es lo que deberíamos hacer para que eso ocurra. Eso es como objetivo 3. Como objetivo 4, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. Entonces, ahí podemos ver también diferentes elementos que tienen que ver desde los cuidados, las posibilidades laborales, el tema del estado, digamos, de salud también, los embarazos, los cuidados que hay ahí, la responsabilidad que se va asumiendo y que si se comparte o no se comparte ello, qué opciones tenemos ahí, digamos, pero esto mirado desde un objetivo 4, que es garantizar el ejercicio de derechos económicos y sociales también de las mujeres. Un objetivo 5 tiene que ver con reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Que tiene que ver, digamos, con brindar desde una perspectiva de género, ¿no es cierto?, las intervenciones que se van a hacer, reducir las brechas de desigualdad de género que se puede comprender, que entendemos, por ejemplo, que está ocurriendo. Tenemos población, por ejemplo, que accede a estudios, sí, que se ha incrementado, sí, pero tenemos población también que está desertando sobre ello. Entonces, es preguntarse si esta posibilidad de estudiar, por ejemplo, y esta brecha que hay allí por el riesgo que hay incluso de inseguridad, de secuestros y de implicaciones en trata, etcétera, o de poco acceso a la educación sexual integral, genera condiciones, por ejemplo, de embarazos a temprana edad, etcétera. Si estas son dificultades, entonces, ¿qué hacemos para disminuir esas brechas de acceso, de lograr las oportunidades, tanto para hombres como para mujeres, ¿no es cierto? Las competencias también para que puedan desarrollarse y puedan mejorar y acceder a diferentes escenarios, etcétera, tiene que ver con ello. Y un objetivo 6, que es reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Entonces, somos una población que ciertamente tiene muchos rasgos machistas, que ha incorporado, los tiene incorporados, los sigue transmitiendo también, ¿no es cierto? Y eso está presente, se transmite, ¿no es cierto? Se brinda orientaciones para ello, se brinda manejos, acceso para que se pueda trabajar sobre ello. Hay que preguntarnos si ello es así o no. ¿Y qué debemos hacer entonces para reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población? Y eso es planteado como un objetivo, reducir esta incidencia, ¿no es cierto?, sobre esta discriminación que tenemos incorporado socioculturalmente, ¿no es cierto?, en diferentes escenarios para nuestra formación. La autoimagen tiene que ver con ello también, la manera de relacionarnos, la manera de incorporar acciones distintas en la sociedad, y tiene que ver este objetivo, obviamente es mucho más grande y más amplio. Acá lo estamos haciendo de una manera general para poder abordar los otros dos temas que nos están quedando, pero en todo caso, solamente el énfasis está en esta política nacional de igualdad de género, ¿sí? Donde tenemos acá 6 objetivos que tenemos que tener presente. Primero, reducir la violencia a las mujeres. Segundo, garantizar
el ejercicio de la sexualidad, de una salud sexual y reproductiva de las mujeres. El tercero, garantizar la participación, ¿no es cierto? El énfasis está en la participación. El cuarto, el énfasis está en el derecho económico y social de las mujeres. El quinto está poniendo el énfasis en reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad. Y el sexto está vinculado a reducir la incidencia que tiene que ver poniendo énfasis en temas de patrones socioculturales discriminatorios, ¿no? Digamos, eso es lo que tendríamos que tener presente. Y antes de pasar al siguiente tema, una de las cosas, digamos, para tener claro aquí o reforzar lo que ya se ha mencionado es, tenemos problemas identificados, incluso a nivel mundial, como el tema de la violencia de la mujer o la discriminación, ¿no es cierto?, que hay, o la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, y a partir de entender esa realidad, planteamos qué cosa hacer. Planteamos políticas que nos van a dar la orientación de trabajos. Asumimos una perspectiva de género para mirar desde la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, qué es lo que debemos mirar para entender, pero también para encontrar respuestas y poder disminuir las brechas que nos alejan de esa igualdad que debiera haber entre hombres y con mujeres. Para eso, hay políticas no solamente a nivel internacional, sino a través de compromisos de Estado. Lo asumimos, aprobamos normas, se aprueban presupuestos, se incorporan planes o proyectos, se implementan. Estos deben ser monitoreados y evaluados para ver si estamos llegando nosotros a los resultados de disminuir estas brechas, de poder brindar mayores oportunidades tanto a hombres como para mujeres, entendiendo la desigualdad que hay y que hemos encontrado. Entonces, este es el panorama. Políticas internacionales, políticas nacionales, tenemos normatividad, tenemos allí también aprobados los presupuestos, los planes de instituciones, los planes operativos. Debemos tener un circuito de monitoreo y evaluación para evaluar toda nuestra intervención. El ciclo de planeamiento, ¿no es cierto?, se da allí y podemos ver qué tanto estamos avanzando o no. Vamos a continuar un poco con el siguiente tema y al final de la sesión, que ya nos queda una hora, menos de una hora, si hubieran comentarios, lo vamos a trabajar allí, por favor. Vamos a continuar entonces. Lo que tenemos entonces ahora es lo siguiente. Tenemos un siguiente tema que está vinculado a la prevención de la violencia de género. Y esto está mirado desde la escuela y la comunidad. Entonces, acá estamos entrando a un tema preventivo. Entonces, acá es identificar, ojo, vamos a identificar estrategias de articulación escuela y comunidad para la prevención de la violencia de género. Entonces, ya sabemos nosotros que prevención es algo que se va a dar anticipándonos a un fenómeno, a una situación complicada, un problema, aquello que genera un obstáculo, ¿no es cierto? Y la vamos a prevenir nosotros, pero ¿cómo que prevenimos y de dónde sale que debemos prevenir? Porque miramos una realidad y que muy bien nuestra compañera Lurín dijo, tenemos que hacer un diagnóstico primero antes de hacer algo. Y eso justamente es lo que debemos mirar nosotros, porque para identificar estas estrategias de articulación en la escuela y comunidad, para la prevención de la violencia de género, nosotros necesitamos trabajar en prevenir y anticiparnos sobre algo. Entonces, no vamos a hacer trabajo de grupo ahora por el tiempo, sino vamos a dar algunas ideas a quienes quieran participar frente a determinada situación. Por ejemplo, vamos a tener 3 casos así rápidamente y les pediría que puedan aportarnos con sus ideas. A ver, vamos a suponer a todos nosotros que somos un solo equipo, nos ocurre lo siguiente. Unos dirigentes de la comunidad, ¿sí?, se acercan a la DEMUNA y nos comunican lo siguiente. Nos dicen que el año pasado ellos han evidenciado en la comunidad, en la zona donde viven, que varias mujeres, entonces, adolescentes, dejaron de estudiar. Pero observaron también que los hermanos de los que tenían hermanos, obviamente, sí continúan sus estudios. Entonces, nos preguntaríamos, ¿qué haríamos para evitar que esto ocurra?
que ocurra obviamente que las estudiantes, mujeres, dejen de estudiar, ¿no es cierto? Y continúen más bien con su proceso de formación educativa. ¿Qué haríamos para evitar ello? Porque ya esa información nos lo dan algunas personas de la comunidad, de unos dirigentes. ¿Qué podríamos hacer? ¿A quién se le ocurre alguna idea? Que lo comparta, por favor. A ver, Emily, ¿qué se te ocurriría? ¿Qué es lo primero que nos preguntaríamos o qué haríamos frente a una situación como esta? También está el chat, si quieren hacerlo a través del chat. Sí, buenas tardes. Respecto al Buenas caso tardes. presentado, considero que primero se tendría que realizar la entrevista hacia los padres, ya que ellos son los responsables de los adolescentes, ¿no? De sus hijos. Sería la entrevista con los padres, indagaría el por qué solamente están estudiando los hermanos varones y no las mujercitas, ¿no? En este caso, para poder conocer la realidad o el pensar de los padres, qué ideas ellos tienen o ideologías tienen respecto a, a sus hijas, ¿no? Bueno, no hacerlas estudiar, ¿no? O de repente para ellos no es necesario, ya que hay muchos casos en que los padres creen que las mujeres para qué van a estudiar, si cuando crezcan van a casarse, van a estar en sus casas, con su familia, con sus hijos. Y al final no va a servir de nada el estudio que ellos van a recibir, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Con los varones, sí, ellos sí tienen que estudiar porque ellos van a ser cabeza de familia, y así, ¿no? A veces muchas personas tienen esta forma de pensar y lastimosamente quienes se perjudican son, en este caso, las niñas o adolescentes, las mujeres, ¿no? Entonces, realizaríamos eso primero, la entrevista para conocer a fondo la problemática, los pensamientos, de las ideas que tienen la familia, o en este caso los padres, y según eso ya realizar lo que es el tema de la capacitación o las competencias parentales que se realizan los padres, ¿no? Respecto a esta problemática. Claro, capacidades parietales. Perfecto. Muchas gracias por tu participación. Victoria, creo que quieres comentarnos algo también. Ya. Sí, buenas tardes, profesor. Me parece muy interesante, ¿no? Este tema, ¿no? Porque es verdad, ¿cómo se llama? Primero hay que analizar los padres, ¿no? ¿Por qué los padres están pensando que solamente los hijos hombres y no es la mujer, ¿no? Para mí que ¿cómo se llama? El problema son ellos, ¿no? Ya sea el papá o la mamá, ¿no? ¿Cómo lo habrán formado a ellos? Porque ellos están arrastrando algo de hace años, ¿no? Que antes solamente tenía la oportunidad el hombre, ¿no? Ya, Y no intergeneracionalmente, la entonces mujer. estamos hablando. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo pienso que, como dice la compañera, ¿no? Hay que hacerle capacitación acerca de talleres, ¿no? ¿Cómo se llama? Pienso así, profesor, ¿no? De Doctor. acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Victoria, te agradezco mucho. Nos están dando una mirada también importante de diferentes aspectos, ¿no? A ver, Mm, una de las cosas, entonces, por ejemplo, entrevistar para conocer. O sea, el mm, hecho es que tenemos que tener más información para saber qué hacer y una técnica es la entrevista, ¿no es cierto? Puede ser la mm, observación también, o recopilar información, o visitar a la misma institución educativa, conocer qué ocurrió, etcétera. Pero estamos hablando entonces, definamos algunas cosas. Primero, ya estamos con una población que está en un problema, en una situación complicada, que es el abandono de la educación secundaria, digamos, ¿no? Ya tenemos ahí identificado y nos han dicho son escolares mujeres. Bien. bien. Tenemos otro dato también que nos llama la atención y decimos, ¿cómo será la educación de los padres? ¿Qué perspectiva tienen ellos también? ¿Será una familia machista? ¿Están priorizando al hombre y no a la mujer, digamos, si tienen pocos recursos? O no sabemos, pero vamos a averiguar patrones de educación, de formación, culturales también, ¿no es cierto?, que están allí y además nos dicen, ojo, podría ser que los padres también están trayendo esas mismas ideas de una generación anterior. Entonces nos encontramos Mm, con una comunidad o digamos, o padres
que han sido formados así, pero ya viene esto generacionalmente, o sea, es cultural, y sabemos que cuando más Sí, se transmite de cultura de generación en generación, cada vez va a ser más difícil también de erradicar todo ello, porque ya la mm, formación viene desde pequeñísimo, desde pequeño, digamos, ¿no? Pero sí, entonces, así. ojo, población que ya está en el problema, Mm, para evitar que esto suceda, nos dicen, ¿qué harían para evitar que esto ocurra? Claro, nos preocupa y nos concentramos en las escolares que no están estudiando, ¿de acuerdo? Pero ojo, ellas ya están en el problema, pero también van a haber pasen, otras por favor. niñas que Sí, posiblemente van a estar en una situación similar. Entonces, si ya sabemos que puede estar ocurriendo esto en nuestra comunidad y preguntamos, ¿y un año anterior también ocurrió lo mismo? También hay otras escolares mujeres que dejaron de estudiar, digamos, a diferencia de sus hermanos. Y nos vamos dando cuenta, tal vez, que es como un patrón que se está dando. Entonces, nos ponemos a pensar y decimos, ya, si hace 2 años ocurrió esto, el año pasado ocurrió lo mismo, ¿qué ocurrirá este año? ¿Será lo mismo? Lo más probable es que sí. Lo estoy haciendo de manera muy simple y muy sencilla, porque tener datos implica un mayor esfuerzo. Interpretarlos también. Pero lo que quiero decir es, si miramos entonces que la que es una niña ahora y todavía no es adolescente, en su adolescencia posiblemente, por los datos que tenemos, va a abandonar el colegio o podría abandonar el colegio, entonces tenemos que prevenir que eso ocurra. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿cómo será la formación de los padres? ¿Y qué están ellos, cómo están educando a sus hijos? Tal vez priorizando al hombre ante la mujer, o simplemente no quieren promover la educación y la formación de sus hijas mujeres, etcétera, etcétera. ¿Qué patrones hay? Porque allí entonces pensamos en qué hacer. Los talleres, las charlas, movilizaciones, etcétera, acciones que vaya a, digamos, a influir positivamente en una cultura que sí incorpore la igualdad de género, que sí cuide a los estudiantes, tanto hombres como mujeres, para que continúen sus estudios, etcétera. Pero ojo, miramos lo que ocurre para evitar que eso también ocurra. Obviamente, hay que atender la situación que está allí, sí, pero miremos también el lado de prevención. Y la prevención nos dice, mira también que otros estudiantes con características similares podrían también experimentar lo mismo. En este caso, el abandono que podría ser del hogar. ¿Qué más podríamos tener? Vamos a suponer otro caso. A todos nosotros como equipo, representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIM, nos informan en la DEMUNA que identificaron que varios casos de violencia a la mujer, en varios casos de violencia que ha sido dirigido hacia la mujer, han identificado ellos que hay comportamientos de violencia en los casos que una mujer ha sido violentada por una persona, pero que también fue su enamorado en su etapa de adolescente. Han identificado que cuando fueron enamorados ya habían indicios, digamos, comportamientos de violencia también. O que esa mujer que tal vez tuvo otro enamorado también experimentó situaciones de violencia también, ¿no? En conclusión, lo que nos están diciendo es que muchos casos de violencia en la etapa de enamoramiento puede generar o podría estar vinculado también que en el futuro estas personas cuando convivan o con esta o con otra relación puedan ser también víctimas de violencia, es lo que nos están diciendo que han encontrado. Entonces nos preguntan o plantean, ¿qué debemos hacer para detener esto? ¿No es cierto? Ellos pueden haberlo comentado en una reunión de trabajo o ya tienen casos exactamente y quieren trabajar sobre ese tema, pero nos dicen, hay una vinculación, comportamiento de violencia cuando se es enamorado, que posiblemente ocurra también cuando ya se convive, se es mayor, digamos, ¿no? ¿Cómo haríamos para detener esto? ¿Alguien que nos quiera comentar? Michelle, a ver, te invitamos para que nos comentes. ¿Qué piensas? ¿Cómo podríamos detener esto? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿me escucha? Sí, se escucha muy bien.
Ok, bueno, en este caso, como estamos hablando de que es un tema de violencia y que ya hubo esos comportamientos desde la etapa de enamoramiento, estamos hablando en base a una etapa de adolescencia. Más que nada, adolescentes encontramos en las instituciones educativas, ¿no? Una de las misiones, de repente, desde la perspectiva de Demuna, es el trabajo no solo con niños, niñas, sino también con adolescentes. El trabajo siempre sería, en este caso, desde la parte preventiva, sobre todo, ¿no? Para poder, en este caso, nosotros abarcar. Y una de las, como lo mencionaba, ¿no? Uno de los grupos más fuertes que encontramos y podemos ubicarlos es en los centros educativos a través de talleres de reforzamiento, ¿no? No solo en la validación, en este caso, en fortalecer la autoestima, sino también en cómo obtener la mejora de las habilidades blandas, en cómo reconocer el tema de los límites también personales y sociales, y sobre todo el manejo de la autonomía y la responsabilidad amorosa, ¿no? Y creo que los temas pueden ser mucho más amplios, pero quizás puntualizando un poco sería en esto, ¿no? En la parte de cómo establecer relaciones sanas también para el tema del enamoramiento. Perfecto, Michelle, muchísimas gracias. Clarísimo lo que estás opinando y nos permite justamente tener la claridad en el tema preventivo. Identificar la población, ya nos dijeron, si esto ocurre en la adolescencia, miremos las personas que son adolescentes ahora y que posiblemente estén en una relación de enamoramiento, donde deben identificar este tipo de comportamientos, pero antes de que esperar que eso ocurra, desarrollemos una serie de formación con ellos mismos, por ejemplo, con talleres que podrían ser en las instituciones educativas donde tenemos una cantidad de adolescentes, ¿no es cierto? Y que pueda trabajarse el tema de desarrollo de habilidades socioemocionales, por ejemplo, ¿sí? Y tiene que ver con el tema de los límites, nos decía Michelle, con la comunicación empática, con la empatía misma, digamos, la comunicación efectiva, con la asertividad, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Que nos pueden permitir justamente desarrollar habilidades para que una persona, tanto hombre como mujer, pueda entender el respeto que debe haber a otras personas y el no uso de la violencia, sino más bien el usar otros recursos que ante una situación de tensión o de un conflicto o una discusión, no tiene que alzar la voz para imponerse, no tiene que golpear para que su idea prevalezca o para que le hagan caso, sino más bien tiene que dialogar, saber expresar, entender, cuestionar sus propias ideas, reelaborar, plantear nuevamente las ideas, ponerse de acuerdo y continuar la vida sin la necesidad de tener que imponerlo o digamos, tener actos de violencia. La comunicación también totalmente de acuerdo tiene que ver allí con un tema muy importante porque comunicamos y en la medida que comunicamos expresándonos, y ahí tiene que ver la gestión de emociones también, ¿no es cierto? Y cómo manejamos ello, y tiene que ver los patrones culturales también y cómo lo manejamos porque eh, hay que promover la expresión emocional eh, y no la represión más bien de las emociones, sobre todo en hombres, ¿no es cierto? Para poder tener comportamientos ante crisis, situaciones difíciles, el poder tener comportamientos que nos lleven a una buena convivencia y no actos de violencia. Entonces, identificar a adolescentes en centros educativos, perfecto. Incorporar métodos educativos, sí, de acuerdo a las características que tienen. Ya sabemos, digamos, que algunos temas de violencia tienen que ver, obviamente, con la imposición de un poder o de una fuerza de una persona sobre otro para someterlo, ¿no es cierto? Que genera daño, sabemos, ¿no es cierto? Entonces, podemos trabajar algunas cosas justamente con habilidades socioemocionales, pero antes las personales también, ¿no es cierto? Como la autoimagen, la autovaloración, también bastante trabajar el tema de gestión emocional, tanto hombres como mujeres, para evitar situaciones de violencia como esa, ¿no? Pero ya como que se precisó de que se ha encontrado que si ocurre en la adolescencia, es posible que en la vida adulta también se experimente ello también. Entonces hay que trabajar fuerte sobre ello a nivel preventivo para que no les ocurra ya siendo adultas también. Y también trabajarlo con las niñas que van a ser adolescentes luego, ¿no es cierto? Obviamente de diferente manera. Podríamos tener situaciones parecidas a esta. eh, por ejemplo, ¿no? Un último caso, ¿no? En el año 2024, en una reunión de mesa de trabajo de educación, esas distritales que tenemos, 3 directores de instituciones públicas
expresaron que estudiantes de educación secundaria dejaron de estudiar, ¿no? Las familias de estos estudiantes le informaron a los directores algunas cosas en común y que eran que algunas estudiantes salieron de casa y algunas de ellas ya no regresaron más, no supieron más de ellas. Entonces, como hemos visto y tal vez conocemos también de situaciones como esta, que no se saben de los adolescentes qué ocurrió. Algunas de ellas las encuentran luego en algún lugar, algunas vuelven después de algún tiempo, etcétera, pero hay otras que no. Y entonces dicen, ¿qué haríamos para impedir que esto suceda? ¿No? Y acá también nos encontramos en una situación complicada donde nos están hablando de que está ocurriendo con adolescentes, nos llama la atención, entonces miremos a los adolescentes, veamos la situación de riesgo en las que puedan estar también para poder neutralizar eso, ¿no es cierto? Aquellas situaciones que podrían generar un daño a esas personas, mecanismos educativos, también un tema de seguridad, coordinaciones, etcétera, comunicación con los hijos, con las hijas también, etcétera, una serie de elementos, pero el hecho es, la mirada es, si tenemos el problema, atender el problema es una cosa, pero prevenirla es otra, y tenemos que mirar también la prevención. La atención es importantísimo, cierto, pero también miremos la prevención justamente para evitar que esas cosas ocurran o para aportar, digamos, a que disminuya las posibilidades de estas acciones que violentan, como en este caso de la desaparición de personas. Se necesita entonces para poder hacer un trabajo preventivo, la articulación, y ahí es fundamental que se aborden esos temas, sobre el tema de la violencia de género desde esa perspectiva de género que se ha mencionado. Y también habría que mencionar que la articulación es algo que se promueve desde las mismas normas. Por ejemplo, las mismas instituciones tienen que crear su propio directorio de actores, de aliados estratégicos para poder enfrentar diversos problemas. ¿Y esto por qué es importante? Porque una institución cuando no tiene todos los recursos como es una institución, porque es formativa, es educativa, ¿no es cierto? Tiene que ir incorporando elementos al interior, pero también externo, que pueda ayudarles a atender los diferentes problemas que tienen que ver con este ámbito educativo. Y entonces ahí entra temas de salud, por ejemplo, salud bucal, por ejemplo, ¿no es cierto? Y etcétera, psicólogos, etcétera, etcétera. Pero esas redes de articulación son importantes. También especialistas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, etcétera, pero también la empresa, las entidades privadas, asociaciones privadas y fines de lucro, bueno, otras entidades que puedan aportar y mejorar, pero es importante el manejo de aliados y de articulación, porque, por ejemplo, que haya situaciones donde hay estos juegos o venta de licores cerca a una institución educativa, aun cuando eso está prohibido, ¿no es cierto? Que haya riesgo o lugares muy oscuros o personas digamos, de dudosa reputación o procedencia por actos digamos, nos hace pensar en actos delictivos. O sea, todo ello, entre otras cosas, implica trabajar articuladamente para poder prevenir también situaciones de este tipo. Y la prevención en instituciones educativas, que son los que trabajan en este caso con la comunidad también, va a plantear 3 niveles de prevención, así como las conocemos en salud, la primaria, secundaria y terciaria. Acá tiene que ver con estas acciones que van a ocurrir para anticiparnos o reducir la aparición de situaciones o conductas de riesgo, ¿no es cierto? Y va a ser una prevención que es universal, que es cuando va dirigido a todos, y esta prevención ocurre cuando, digamos, todavía no hay indicios significativos de problemas, de dificultades, sino estamos previendo que ocurra porque ya tenemos conocimiento de que en un contexto similar puede ocurrir. Cuando encontramos ya presencia de algún tipo de conductas, por ejemplo, alumnos que están llevando armas, por ejemplo, blancas, que le llaman como un cuchillo, un verduguillo, ¿no es cierto? O hay comportamientos de violencia constante, eh, digamos, con pequeños grupos todavía. Estamos hablando de que debemos prevenir para que otros estudiantes no les ocurra lo mismo y recurran a estas conductas. Entonces ahí tenemos un problema también similar que afrontar allí, ¿no? Esta es la prevención. La primera, que es para todos, es la prevención universal. La segunda es la prevención selectiva.
Y la tercera sería la prevención indicada, cuando ya hay presencia de problemas o dificultades o de las situaciones de riesgo, y donde, por ejemplo, en el caso de las escuelas, ellos no pueden atender y tienen que hacer derivación. Como caso de violencia, por ejemplo, tienen que hacer derivaciones tanto para una atención legal, pero también médica y también con una atención psicológica, por ejemplo. Entonces, esos son los tres tipos de prevención que se manejan en las instituciones educativas y que están normados por estas orientaciones sobre tutoría, que es la 212, que está vinculado a la implementación justamente de todos los mecanismos de tutoría en las instituciones educativas y trabajan a través de estos tres niveles de prevención. Nosotros podemos vincularnos con estos niveles de prevención, por supuesto, de acuerdo a las funciones y a las acciones que vayamos a desarrollar. ¿Qué otras cosas debemos tener presente y ahora sí como estrategia? ¿Qué estrategia debíamos considerar nosotros para la intervención? Tenemos que considerar, por ejemplo, una educación que sea integral, que considere la igualdad tanto para hombres como para mujeres. Y la educación integral tiene que ver no solamente con una parte fisiológica, una parte numérica, tiene que ver con temas de emociones, de relaciones interpersonales, con gestión emocional, etcétera. Y tenemos que hablar también con una educación que esté vinculada no solamente con los estudiantes, sino también con todos los miembros de la comunidad educativa. Y en la comunidad tenemos que ver también con los líderes de la comunidad y también con las personas distintas que están siendo afectadas o posiblemente puedan ser afectadas por las condiciones que tienen. Por ejemplo, si hablamos de Villa Salvador, San Juan de Miraflores o Lurín, seguramente tienen identificado dónde son las zonas, digamos, donde hay más riesgo de comportamiento de violencia en las familias. Se puede identificar para poder trabajar allí también. No solamente con ellos, habría que ver las personas que viven allí, cuáles son las relaciones que tienen con otras personas, porque posiblemente haya influencia también de otros grupos y se pueda trabajar con ellos. Los temas culturales, por ejemplo, también están presentes ahí y hay que trabajarlos bueno, además de respetarlos, pero también trabajarlos en el sentido de, si es el caso, eliminar la violencia. Es importante como estrategia también la capacitación de docentes. E importa bastante la capacitación de docentes. Y yo sugiero que como estrategia deben incorporar la capacitación antes una sensibilización también en el espacio educativo donde van a trabajar. Porque si no estamos sensibilizados, lo otro puede ser simplemente un cumplimiento de algunas acciones, como participar en una capacitación. Por eso es importante antes sensibilizar. Segundo, nuestros docentes van a llegar a muchos estudiantes, a miles de estudiantes. Es decir, capacitando a docentes podemos llegar a muchísimos estudiantes y adolescentes también. Podemos capacitar a los docentes para que puedan manejar información, desarrollar o aportar un poco a nivel actitudinal también para su vinculación con estudiantes, pero también su autorregulación de ellos, pero también podemos capacitar a ellos para que ellos mismos a su vez puedan desarrollar esas capacidades en los estudiantes, pero también en los padres de familia, de acuerdo al rol que tienen. Por ejemplo, tutoría es un aliado importantísimo que se da a través del Comité de Gestión del Bienestar en las instituciones educativas. Lo otro importante, ya lo habíamos mencionado, tiene que ver con la creación de redes de apoyo y de derivación. ¿No es cierto? Eso es evidente, la importancia que se tiene para poder trabajar articuladamente. La promoción de la participación comunitaria en la escuela es importantísimo también. Cómo vinculamos un trabajo que establezca nexos entre dos escenarios, dos espacios, ¿no es cierto?, de actores que pueden aportarse mutuamente. Muchas de las acciones que se hacían, recuerdo en Demuna, por ejemplo, a nivel de prevención y de vincular redes también, tenía, por ejemplo, no solamente con redes de salud, legales o de, digamos, sociales, sino tenía que ver sociales como trabajadoras sociales, psicólogos sociales, etcétera, sino me refiero a organizaciones formativas, digamos, de arte, recreación, por ejemplo, culturales, ¿no? Por ejemplo, grupos artísticos, que hay muchos, distintos, variados, digamos, que pueden ser un buen aliado, digamos, para desarrollar habilidades justamente positivas, además de las habilidades del arte que puedan trabajar, aprenden disciplina, aprenden a desarrollar,
a ir mejorando sus niveles, siendo constantes, aprenden a convivir en un buen ambiente, digamos. También redes deportivas, de música, baile, danzas, etcétera, que va bastante con esta edad, pero también clubes de ajedrez, grupos de debate, los jóvenes participando como brigadas, brigadistas, etcétera, etcétera, puede ser un gran aporte para poder disminuir la violencia, por ejemplo. La promoción de la participación comunitaria es lo que estábamos señalando un momento como estrategia, entonces, y las campañas de sensibilización y difusión de información, que las de UNAS tienen bastante experiencia con ello también, con esas campañas que sensibilizan, que despiertan a nivel emocional actitudes, disposiciones en la población sobre determinados temas, por ejemplo, sensibles frente a la violencia que ocurre, a la diferencia que entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y que se invita a hacer algo frente a esa situación y de un autocompromiso, por ejemplo, que se pueda generar a partir de ello. Esto como algunas estrategias que vamos a tener para trabajar el tema preventivo. E igual, si hubiera alguna consulta, lo hacemos al final, por favor. Entonces hay que tener presente que tenemos 3 niveles de prevención que se está planteando. Estos temas son la prevención universal, selectiva e indicada, ¿no? Son 3 niveles de prevención que se trabaja, que es similar a la prevención primaria, secundaria y terciaria en salud. Y ojo, partimos del diagnóstico de identificar a la población que está involucrada en una determinada situación de riesgo para identificar cómo es nuestra intervención. No es lo mismo intervenir cuando no hay problema que cuando se presenten algunos casos nada más, que cuando esto ya se incorporó, ya es algo permanente, digamos ahí. Son diferentes las maneras de intervenir en cada una de ellas, y por eso es importante que podamos tener presente eso allí. Tenemos la metodología educativa y recreativa para la defensa y promoción de los derechos de los niños y de los adolescentes. Y aquí vamos a tener presente lo siguiente, que para este caso consideremos que nosotros que tenemos el propósito para esta sesión o este tema es desarrollar habilidades para la aplicación de metodologías educativas y recreativas en la defensa de la promoción de los derechos del niño, niña, se entiende, y del adolescente. Y ojo, es desarrollar habilidades para aplicar esta metodología educativas y recreativas. Entonces, solamente no nos vamos a detener acá. Hay diferentes metodologías educativas seguramente que conocemos, que aplicamos. Demunas tiene mucha expertise sobre ello. Y también tenemos que mirar ahí entonces qué habilidades necesitamos para trabajar estas metodologías educativas y recreativas, qué habilidad debe tener el personal de Demuna. Y antes de hablar de eso, tal vez habría que mirar, por aquí hay una propuesta de animación sociocultural que tiene que ver con un tema importante. Es la participación activa, es promover esta participación activa. ¿Sí? Promovemos la participación activa y eso quiere decir entonces que la población tiene que tener roles, acciones, etcétera, ¿no es cierto? En un contexto de recreación y de educación, mirando entonces también el desarrollo, la evolución, un proceso de equidad, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Se habla entonces de un proceso justamente de desarrollo y que nos permite integrarnos también a nivel, digamos, de la comunidad a manera de una cohesión social. Entonces, esta animación sociocultural se basa, como en otras ideas también, que las personas tienen las posibilidades que a través de una serie de acciones puedan desarrollarse ellos mismos, pero también puedan generar y mejorar a nivel social. Es decir, a través de algunas acciones de animación sociocultural, una dinámica, un taller, por ejemplo, que incorpore una serie de participaciones al interior, podemos generar algún tipo de cambio social también, ¿no? Y también el propio desarrollo. Por ejemplo, pueden haber dinámicas que en el juego tiendan a integrar a las personas de una manera respetuosa y con límites, ¿sí?, pero que a la vez juegan y de manera divertida y pueden poner allí límites en todo momento que no resulta a todos con no ser agresivos, sino más bien
resulta como parte de la vida, de que hay que respetarlos, y aprendemos a, digamos, a convivir así también, que hay límites y podemos hacerlo. La expresión incluso sonora de nuestra voz podemos hacerlo allí. ¿Y por qué digo esto? Lo pongo como ejemplo. Porque en algunos casos, por ejemplo, en unas situaciones ha ocurrido que justamente la educación que nos han dado de reprimir y reprimir, incluso ha generado de que haya niños o adolescentes que no puedan expresarse para reclamar un derecho, para decir un alta, para decir un no, para decir ayúdenme, y más bien lo que o lo que experimentan ahí es miedo y temor. Y en ese miedo y temor se ponen en riesgo en situaciones donde pueden terminar siendo muy lastimados allí. Y, por ejemplo, actividades socioculturales donde podemos gritar o expresarnos y movernos también, mover nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, dominar nuestro espacio, puede ser parte de una formación para las personas que los hace más expresivos, más sociables, más aceptados con ellos y con las otras personas, pero también que generan un cambio también en la concepción de uno mismo frente a determinadas circunstancias. Y esto se puede hacer con animación sociocultural, por supuesto, se puede hacer. Podemos tener tres formas de trabajar esto. Actividades culturales y artísticas. Ahora en las escuelas se están trabajando bastante esto, por ejemplo, mucho tema educativo a través de las actividades culturales y artísticas, incluyendo la prevención de violencia, la asertividad, la equidad de género, etc. Proyectos comunitarios colaborativos que pueden ser diversos y talleres participativos también. Podríamos tener diferentes talleres, ¿no es cierto?, que incorporen en una metodología de aprender haciendo, ¿no es cierto?, y de manera participativa, ir construyendo algunos aprendizajes. Los talleres participativos son espacios, como ustedes ya conocen, han experimentado, de aprendizaje, de reflexión, donde hay trabajo colaborativo, construcción de conocimiento, identificación de soluciones a diferentes situaciones que se puedan presentar. Puede ser desde qué hacer por ejemplo, qué hacer en situación de riesgo donde niños están siendo acosados por un adulto, ¿sí? Y que les dice que les acompañe para que vean a su mascotita, a su perrito, a su gatito, a su casa. Esa manera de cómo decir no, comunicar a un adulto responsable que te cuide para que te proteja, ¿no es cierto? Y alejarte de una situación de ese tipo, es algo que se puede enseñar a través de talleres participativos y se está haciendo. Pero entonces nos ayuda de identificar situaciones problemáticas de acuerdo a la edad, utilizando un lenguaje apropiado y conductas apropiadas para ello también. Los niños deben ser protegidos, los niños y las niñas deben ser protegidos igual que los adolescentes. Son menores de edad que todavía están en nuestro cuidado de adultos y que debemos protegerlos y cuidarlos. Y la responsabilidad de su seguridad está en nosotros los adultos. Sin embargo, en muchas situaciones de riesgo, ha generado que socialmente construyamos una serie de metodologías o técnicas formativas y educativas para que los mismos estudiantes se aprendan a proteger, lo cual no debe significar que es una responsabilidad de los niños y niñas. Es porque en algunas oportunidades u ocasiones se encuentran en esa situación y deben tener herramientas para poder, por lo menos en ese momento, buscar una ayuda o protegerse o autoprotegerse. Pero no es su responsabilidad, es la de los adultos proteger a los niños y a las niñas y también a los adolescentes. Para poder hacer esos talleres, como ya se había mencionado, necesitamos identificar las necesidades y los objetivos que vamos a perseguir. Obviamente, primero necesidades. ¿Qué necesidades se tiene en determinada población? Por ejemplo, ¿qué necesidad podemos identificar? Necesidad, por ejemplo, de seguridad física, de seguridad emocional, personas que están siendo violentadas emocionalmente o físicamente, que se exponen, por ejemplo, a posibles situaciones de riesgo como abuso sexual, posiblemente situaciones de riesgo como a trata, por ejemplo. Hay necesidad de seguridad, ¿no es cierto? Entonces planteamos unos objetivos para lograr esa necesidad, cubrir esa necesidad con algo y aportamos con ello. No todos los problemas, obviamente, con un taller lo vamos a solucionar, pero podemos aportar y es posible. Y con nosotros ampliamos nuestra mirada sobre los temas, es trabajar la prevención y ahí sí podemos trabajar muchas de esas cosas que seguramente nutrirán
para que los adolescentes luego puedan tener mayores herramientas, o los niños y niñas puedan tener mayores herramientas también. Diseñamos entonces dinámicas, actividades inclusivas y también que sean participativas, entendiendo las condiciones de la población también. Hay que entender que en muchos grupos que tenemos nosotros, no todos, dependiendo de quiénes estemos acá y cómo somos nosotros, vamos a requerir una u otra acción distinta. Por ejemplo, hay actividades donde seguramente se necesita demasiada movilización que tal vez yo ya no lo pueda hacer. En otras tal vez sí. Y hay otras personas un poquito mayores que yo, por ahí un mes más, un año más, ¿no es cierto? Que tal vez no les conviene realizar actividades donde haya mucha actividad. Hay personas que necesitamos usar lentes, por ejemplo, en determinadas circunstancias, y hay otras personas que no. Entonces, actividades que tienen que cuidar eso. Y hay otras personas que incluso no ven. Y hay otras personas que tienen reducida la visión y solamente ven porciones. Y que a veces no nos damos cuenta o no tienen movilidad, por ejemplo, de los miembros inferiores, etcétera. Y debemos entender esas circunstancias o una enfermedad o un accidente donde están vendados y debemos tener pendiente ese tipo de cosas para poder desarrollar o diseñar un conjunto de actividades que incluya más bien y no excluya. Las metodologías que se incorporen entonces a partir del diseño de esas actividades deben ser adecuadas y participativas. Implementamos entonces un taller con un enfoque de participación activa y una participación que respete también a los niños, a las niñas, entendiendo los derechos, ¿no es cierto?, de los niños y de las niñas. Pero todas estas intervenciones deben tener dos elementos importantísimos: el monitoreo y la evaluación. El monitoreo y la evaluación tienen que darte datos que te permitan retroalimentar para mejorar tu intervención. Y además, para poder comprender claramente, entonces, qué habilidades debemos desarrollar nosotros, que muchas de ellas ya las conocen, pero para ordenarnos un poquito en este escenario, hay que entender que a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Educación, cómo mide el desarrollo de los aprendizajes, aquello que podríamos llamar nuestros recursos para solucionar diferentes situaciones, y eso tiene que ver con algo que llamamos competencia. Somos competentes en la medida que utilizamos diferentes capacidades, las podemos relacionar, pero nos llevan a un logro de un propósito. Este logro de propósito significa que yo tengo diferentes capacidades, las utilizo para poder resolver una situación problemática, pero esa situación que se resuelve parte de que yo he utilizado lo pertinente para ello. Pero nunca se debe olvidar el tema ético, el tema del respeto, de los valores propios y para otras personas también. Los principios también no debería perderse. Ahora, si es un conjunto de capacidades, estas competencias, más abajo que tenemos, las capacidades, es aquellos recursos que tenemos nosotros que nos ayudan a afrontar situaciones distintas. Por ejemplo, en una situación donde hay estrés, yo podría mantener la calma y tengo la capacidad de mantener la calma en situaciones de tensión. Tal vez otras personas tienen la misma habilidad y otras no tanto. Pero hay otras personas que tienen habilidades, o capacidad, perdón, para utilizar esos recursos frente a situaciones donde tienen que utilizar su lógica matemática, por ejemplo, o su razonamiento de lógica verbal, o su capacidad de elocución, o la capacidad de vincularse con otras personas, o tienen capacidades, de poder motivar a las personas. Entonces, pero uno podría tener esas diferentes capacidades también y puedo usarla para resolver problemas ya a un nivel más competente, que demande mayor exigencia. Pero estas capacidades que cada uno de nosotros desarrollamos como recursos tienen tres elementos. Conocimiento, que es todo lo que sabemos, que lo hemos adquirido con información distinta o porque lo hemos aprendido por la experiencia también, ¿no es cierto? Pero también tenemos habilidades. Y la habilidad es aquello que yo he aprendido y que es aquello que me permite desarrollar tareas, ¿no es cierto?, de una manera exitosa, y que esta habilidad tiene un componente que es social, tiene un componente que es cognitivo y tiene un componente que es motor. Motor de movilidad, de desarrollar, etcétera, ¿no es cierto? De movilización, de coordinación, de cognitivo, de cómo conozco, etcétera.
Y de social, de cómo me vinculo con otras personas, cómo vinculo, construyo con personas, me relaciono, manejo mis emociones, influyo positivamente con otras personas, etc. Este espacio nos interesa bastante a nosotros, ¿no? Y el otro elemento es las actitudes que tienen que ver con la disposición. Es una preconducta. La actitud en realidad no se ve. La actitud es la disposición que uno tiene y lo que ve es una conducta de, sí, quería jugar, quería participar, porque tiene la actitud. Ahí la disposición, quería participar y participó porque tenía la disposición. No participó, no tenía la actitud, no tenía la disposición. ¿Puede tenerla? Sí, puede tenerla. Eso se puede motivar, se puede, o uno mismo se automotiva también. Entonces, cuando hablamos de habilidades que debemos desarrollar los integrantes de los equipos técnicos de las DEMUNAS para poder desarrollar estas sesiones, entonces, obviamente debemos conocer, si hablamos de los derechos del niño, los derechos de los niños y las niñas y los de los adolescentes es algo que debemos conocer. Si hablamos de conocimiento, ¿no? Para hablar de esto, debemos conocer también cómo realizar una sesión de aprendizaje, cómo elaboramos un taller, una ruta metodológica para nuestro taller. Debemos tener, además de eso, la habilidad social, ¿no es cierto? No solamente de comprender y de movilización, de articulación y coordinación, sino de socialización también. Una habilidad que debe tener un miembro de un equipo de la DEMUNA para este tipo de acciones educativas y recreativas es el tema de poder ser empático, ¿no es cierto?, con otras personas. Esta habilidad de empatía se tiene que desarrollar y ejercitar. Muchas veces nos sentimos empáticos porque comprendemos a las personas, pero una sugerencia, y te lo digo como psicólogo, la empatía se desarrolla y podemos mejorar cada vez más. Y hay veces somos empáticos y otras veces no lo somos tanto. Entonces sí tenemos que ejercitarnos para poder ser empáticos y entender las cosas desde las perspectivas de otras personas. No es una tarea que se sostenga muy fácilmente. Sí lo podemos experimentar, pero hay veces cuando tocan fibras propias nuestras, ¿no es cierto? Ahí es donde nos salimos un poco de esa situación y comenzamos a tomar nuestra propia posición y nos salimos de la capacidad de empatía. La capacidad de comunicación que tenemos nosotros para tener coherencia en lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos también debe desarrollarse. Incluyendo el silencio también es parte de ello para escuchar a otras personas. Es parte de lo que deberíamos desarrollar. Otra de las cosas importantísimas que debemos tener presente es también la asertividad, ¿no es cierto? ¿Cómo me siento yo en lo que estoy experimentando, lo que siento y lo que pienso para comunicarlo, pero cuando lo comunico, cuando lo hago, ¿no es cierto? Siendo coherente conmigo mismo, con mis ideas y pensamientos, no estoy generando daño a otras personas, sino al contrario, estoy dando la posibilidad de construir algo nuevo, aceptando incluso mis errores y aprendiendo de ellos. Pero todas las habilidades sociales que tienen que ver con vinculación, relacionarse, comunicarse, ser empático, gestionar los conflictos, por ejemplo, también son importantísimas. Entonces, en Demuna conciliamos, en Demuna conocemos de estos temas, en el tema social debe estar presente ello también. Las mismas técnicas también nos ayudan para ello. Entonces, ¿qué deberíamos tener presente entonces nosotros para qué habilidades? Son aquellas que tienen que ver con lo social, ya hemos hablado un poco más de ello. Lo cognitivo, debemos tener por lo menos, principalmente, conocer temas de derechos del niño, niña y adolescente. Debemos tener presente en sus diferentes dimensiones que hay, obviamente. Debemos también tener claro la metodología para hacer un taller, una sesión, cómo iniciamos, cómo terminamos, cuál es la parte del medio, es su inicio, su desarrollo, su cierre, ¿no es cierto? ¿Qué construimos como aprendizaje en las posibilidades que eso ocurra, etcétera, etcétera? ¿No es cierto? Y el tema motor que tiene que ver con la habilidad de poder tener una serie de experiencias de movilización, de coordinación, de desarrollo. Ojo que con una cosa breve con este tema. Cuando más nosotros dominamos nuestro espacio físico, más seguridad tenemos también. Y cuando nosotros sabemos poner límites en nuestro espacio donde nos sentimos que es nuestro espacio personal, nos da mayor seguridad y sobre todo si la otra persona también respeta eso porque aprende a respetar esos espacios que son privados para los otros y además aprende a exigir sus propios espacios. Y nos vamos al otro día, a otra parte para ir terminando esta sesión.
La competencia que se debe lograr es la construcción de identidad de los niños, niñas y adolescentes, que es el mismo que busca el Ministerio de Educación a través de una serie de trabajo de desarrollo de habilidades socioemocionales, por ejemplo. Y tiene que ver la valoración de sí mismo, la autorregulación de emociones, la reflexión y argumentación ética, y la vivir la sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a la etapa de desarrollo y madurez. Pero esto tiene que ver entonces una mirada con el tema, si voy a desarrollar socialmente, tengo que desarrollar yo mismo también. Entonces, habilidades y tengo que desarrollar, o en todo caso, capacidades que tienen que ver con mi valoración. Eso implica que un integrante de DEMUNA debe tener un análisis técnico sobre esta situación para que pueda mirarse, eh, valorándose. Y eso no implica que te aceptes tal cual estás y como estás en este momento. Porque si tú dices que debes mejorar, cuando digo autovalorarse, no es solamente un tema visual y físico, sino cómo te valoras en tus emociones, en tu responsabilidad, en cómo eres tú, en tus arreglos también, como no, etcétera. Entonces te planteas cosas para mejorar, que te haga sentir bien. Sentirte ahora que necesitas valorarte no significa, o que debes darte más tiempo a ti mismo, no significa que estás mal, significa que le estás prestando más atención a ti mismo para que mejores, para que te desarrolles. La gestión de emociones es clave aquí también, porque ¿cómo enseñamos a una persona que se proteja o que otros respeten a otras personas si nosotros mismos no regulamos nuestras emociones? No aprendemos a reconocer nuestra emoción, a manejarla, a transformarla positivamente, obviamente a poner el límite emocional donde sabemos que algo nos puede hacer daño y donde sabemos que si no podemos manejarlo tenemos que buscar ayuda con profesionales porque nos ayuden a relacionarnos mejor también. Entonces, digamos que eso es algunos elementos que debemos tener presente para trabajar con el tema educativo y el tema recreativo para la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y yo termino ya esta parte con parte de un verso de Arturo Corcuera en su poemario Declaración de Amor o los derechos del niño, que dice, todo niño nace con sus derechos, como cada flor con sus pétalos. Y bien, con esto vamos a dar por concluido la parte de los contenidos. No, por favor, no nos vayamos todavía, necesitamos hacer la última parte de cierre. Más bien, si hubiera un comentario o alguna consulta, lo hacemos en este momento. ¿Alguna En todo caso, consulta que tengan hacia Jack? Disculpa, Jack. ¿Todo quedado claro? Bueno, creo que puedes continuar, Jack. sí. Entonces decía que eh, tenemos esos temas que hemos desarrollado ahora desde ese enfoque de género, sabiendo que esa es la perspectiva que tenemos para poder mirar tanto la evaluación, el desarrollo, la evaluación, ¿no? Después la evaluación, que nos lleva nuevamente a trabajar otros temas o los mismos temas, mejorándolos a partir del diagnóstico, y que es un círculo, ¿no? De diagnóstico, ejecución, monitoreo, evaluación, que nos permite conocer si estamos logrando los objetivos que se han planteado desde el inicio, desde una perspectiva de género, y vimos lo importante que es el acceso a las oportunidades, pero también hemos visto lo importante que tiene que ver aquí, que cuando nosotros vamos a desarrollar estas normas, o vamos a desarrollar el enfoque de género, está amparado por normas, por perspectivas, por enfoques, por políticas. Vemos también de que tenemos que intervenir a nivel prevención. Yo sé que en Demuna hay mucha demanda de la atención, pero la prevención es importantísimo también trabajar. Y finalmente, acciones vinculadas al tema educativo y recreativo. Y finalmente hemos visto eso también que tiene que ver, sí, con habilidades que tenemos que desarrollar nosotros y que nos van a permitir poder tener una mejor intervención. Entonces, ya para terminar, antes de terminar, voy a nuevamente continuar con esa diapositiva para hacer nuestra prueba de salida. Por favor, aquí tengo la prueba de salida, ya para concluir nuestra intervención el día de hoy. Les agradecería, por favor, que puedan ingresar a este enlace
a este código QR. Y ahí vamos a tener la prueba de salida. Igual contestan, por favor. Bueno, realmente agradecer a Jack Ordóñez. Desde Desco Ciudadano te agradecemos, Jack, por la disposición y obviamente las temáticas que has impartido son bastante claras y has logrado interactuar con los y las participantes. Esperamos que realmente lo impartido por Jack finalmente haya podido aclarar seguramente algunas dudas que se les puede haber presentado en terreno o en la interacción que tienen con otras instituciones, principalmente escuelas, y esperamos que a través del plan de fortalecimiento de capacidades que fue elaborado a inicios del año pasado con Jack sea útil y pueda ser incorporado en la planificación, no solamente en la planificación, sino también desde el punto de vista presupuestal, para que así puedan seguir fortaleciendo sus capacidades. Entonces, gracias, Jack, por tu tiempo. Y bueno, no es la última vez que nos vamos a encontrar. Seguro que en los proyectos de Desco vamos a seguir interactuando. Gracias, Mariela. Gracias por la oportunidad de poder compartir con los diferentes equipos y principalmente en este tema tan importante, ¿no? Y a Desco Ciudadanos por todo el gran trabajo que están haciendo. Realmente es muy valioso mirar esta problemática y, claro, todo el esfuerzo que están haciendo. Y como no, con todo gusto va a ser desde mi parte el poder aportar, si así es. Te agradezco mucho y será hasta otra oportunidad entonces.